El régimen franquista establecido después de la Guerra Civil Española sí supuso una mayor integración de Guinea en la economía internacional y una mayor intromisión del poder colonial en la vida cotidiana de los guineanos. El colonialismo dejó de ser una presencia estrecha para ser una presencia mucho más thick, y ya integró también en la economía colonial a la parte continental con la producción ya no solo de cacao, sino también de café y de madera. Durante los últimos 10 años de la presencia española y con 20 años de retraso con respecto a otras potencias coloniales, España va a establecer una serie de programas de desarrollo, de mayores inversiones tanto en infraestructuras como sociales, y también a mediados de los años 60 va a establecer un régimen de autonomía con una cierta responsabilidad a la élite guineana, que ya se estaba organizando un movimiento nacionalista que va a encontrar en Naciones Unidas un lugar y un foro importante para reclamar la independencia de Guinea, cosa que se consigue, como todos sabemos, en 1968. Menciono esto porque durante el proceso de descolonización el ámbito internacional va a tener una importancia clave para entender cómo, la manera y el tiempo en la que va a tener lugar la independencia de Guinea. Después de la independencia, también se ha mencionado, durante el régimen de Macías, la economía colonial se va a derrumbar. Con ello, muchos de los grupos sociales asociados a esta economía, tanto de los colonos españoles como de los nigerianos, de la mano de obra mayormente nigeriana en este tiempo, que trabajaba en las plantaciones del cacao, van a desaparecer de la isla. Y la administración del nuevo Estado va a sobrevivir gracias a la ayuda internacional, en parte de la antigua metrópoli, también de Francia y de países del este como China y la Unión Soviética. Como ya se ha dicho aquí también, el régimen de Macías se va a establecer a partir de un sistema de represión y eliminación de todas las élites alternativas a su poder, y no me voy a extender más en este periodo. Durante los años 80 va a haber un cambio, un intento de cambio de la situación de Guinea en la economía internacional, tras el golpe palaciego del sobrino de Macías, el actual presidente Obiang Nguema. Va a haber un acercamiento, un alejamiento de las potencias del este y un acercamiento de nuevo a las potencias occidentales en ese momento, y la ayuda va a constituir uno de los principales financiadores tanto del Estado como va a constituir además la principal fuente de mano de trabajo asalariado en Guinea, sobre todo la que viene de España. Va a haber, de todas maneras, otras conexiones comerciales transnacionales durante este tiempo. Se va a reforzar el comercio de la madera y también el comercio ilegal de drogas, que normalmente era llevado a cabo por los mismos diplomáticos guineanos que, utilizando su inmunidad, podían trasladar en maletas la droga desde América Latina, incluso Asia, hacia Europa. En cuanto a la forma de gobierno, va a continuar las formas despóticas de gobierno basadas en el miedo ya sembrado en la década anterior. Bueno, hasta aquí lo que he querido mostrar es que los vínculos económicos de Guinea con el resto del mundo han sido largos, pero también han sufrido transformaciones importantes y que han provocado diferentes formas de relaciones laborales que han sido manejados por diferentes grupos sociales. La producción de petróleo desde mediados de los años 90 no son más que la última versión de la integración de Guinea en la economía internacional. Los años 80 trajeron importantes transformaciones para Guinea, fundamentalmente en dos órdenes.
Uno, el político, al hilo del fin de la Guerra Fría, de las reformas políticas que va a sufrir toda África, en el sentido de una mayor apertura y el fin de los partidos de los regímenes de partido único, regímenes militares. Y la otra gran transformación, como todos sabemos, va a ser el descubrimiento y la explotación del petróleo. En cuanto al primero, en 1991 se aprueba una nueva Constitución que establece un sistema multipartidista, se van a legalizar hasta 13 partidos diferentes, aunque el gobierno va a aprender muy rápidamente cómo manipular elecciones y cómo llevar a cabo una represión de la élite política nueva que impida un funcionamiento, digamos, libre de las nuevas instituciones más democráticas. Esto va a llevar consigo una inicial reacción de los donantes en un nuevo contexto después de la Guerra Fría, que va a presionar al gobierno para que lleve a cabo efectivamente, de manera efectiva, estas reformas. Y eso, de alguna manera, se va a concretar en 1995 en las elecciones municipales, donde la oposición va a lograr presentarse en una plataforma conjunta y que son considerados por muchos observadores como las elecciones más abiertas desde el cambio desde los años 90. En estas elecciones la oposición va a ganar hasta 19 de los 27 municipios, aunque finalmente, después de negociaciones con el gobierno, solo va a recibir 9. El problema es que esta tendencia no va a continuar y se va a quedar cortada en esta experiencia, que coincide con la explotación ya rentable del petróleo a partir de 1996. La ascendencia breve de los diplomáticos y durante los años, principio de los años 90, va a ser sustituida por la ascendencia de los funcionarios de las grandes empresas multinacionales del petróleo, mayoritariamente, como todos sabemos, norteamericanas. La salida el cierre de la embajada americana en 1996 es un poco un símbolo, se van los diplomáticos y llegan los petroleros. La alianza entre las grandes compañías y la familia Nguema no ha alterado, sino reforzado las viejas formas de gobierno. El fraude abierto en las elecciones es continuo, el gobierno llega a ganar con el 97% de los votos, 95, 97, 99% de los votos. La violencia contra los disidentes políticos se ha mantenido durante este tiempo. Y la represión ha llegado incluso a los exiliados en países vecinos e incluso a España. Por otra parte, el gobierno bien ha podido reforzar las políticas de clientelismo y patronazgo de las que nos hablaba esta mañana Enrique Okembe, gracias a los recursos del petróleo. La tentación a colaborar con el partido en el gobierno pues es cada vez mayor y la oposición sufre necesariamente de un proceso de fragmentación. Solo actualmente hay 1 o 2 partidos en la oposición, como todos sabemos, con un único diputado en la Cámara de Representantes. Las relaciones entre la industria del petróleo y la familia Nguema le ha proporcionado a esta última no solo recursos, antes se mencionaba el escándalo del Banco Riggs, sino también otros mecanismos de control y exclusión. Por ejemplo, en ámbitos como el laboral, el de la construcción o el de la seguridad. La mayor parte de los trabajadores guineanos que trabajan en las plataformas petrolíferas, que no dejan de ser una minoría porque se trata de una industria de enclave, tienen que ser contratados necesariamente a través de agencias de empleo que están controladas directamente por miembros del gobierno. Y no se puede conseguir un contrato en las plataformas petrolíferas si no se tiene el carné del partido en el gobierno. En otro ámbito de cosas, cualquier intento de hacer negocio en el país, tanto por parte del capital extranjero como por parte del capital local, no puede llevar a cabo ningún proyecto de ninguna entidad si no tiene la connivencia y si no existe una relación directa con algún miembro del gobierno. De tal manera que el petróleo no solo da recursos, no solo da también capacidad mayor de cooptación y represión, sino también un mayor control sobre otros ámbitos económicos y sociales del país.
Bueno, yo voy a terminar con otro elemento que también ha mencionado Hanna y me congratulo por ello. Y es la importancia que tiene la institución de la soberanía estatal para entender en parte por qué un cambio tan importante, un cambio económico tan importante como el descubrimiento de petróleo, no ha supuesto una transformación igualmente importante en las formas de ejercer el poder. Y una de mis explicaciones es que la industria del petróleo necesita de una institución, la soberanía del Estado, que está detrás también del orden político que en Guinea se estableció después del colonialismo. La soberanía establece... La institución de la soberanía establece teóricamente que los recursos que se encuentran debajo del subsuelo pertenecen al pueblo. Hay confusión un poco en los textos jurídicos, pero pertenece al pueblo del Estado, pero es el gobierno el que representa a la población a la hora de negociar con las compañías petrolíferas. De manera que la relevancia de la familia Nguema para las industrias extractivas no está basado, como podría pensarse, en su control efectivo de los campos petrolíferos, que como todo el mundo sabe están en la zona económica exclusiva del país, sino en una institución, la soberanía, que establece que los recursos naturales pertenecen al Estado y el gobierno es el legitimado para negociar sobre ellos. Bueno, mi última parte era una parte simplemente programática y tiene que ver no tanto con las continuidades, que son las que he estado un poco marcando, continuidades en la forma de ejercer el poder en Guinea Ecuatorial, sino con las rupturas y las transformaciones sociales que también se están produciendo en estos tiempos. Pero, como digo, es algo programático porque en parte es el objetivo de un pequeño proyecto de investigación que me gustaría llevar a cabo con otros colegas, y tiene que ver con los últimos cambios, los cambios más recientes que se pueden percibir en el país en términos de, por ejemplo, una migración masiva a las ciudades, tanto de la población rural guineana como de población proveniente de países cercanos, pero también de países lejanos, como puede ser China. El cambio en las actividades económicas de la población, que ha dejado en gran medida las actividades agrícolas para introducirse en una economía informal en las ciudades, o incluso otros cambios que tienen que ver más a un nivel más transnacional, como es el interés. Esta conferencia es poco prueba de ello, el interés creciente de organizaciones sociales transnacionales y el interés por vincularse con organizaciones o individuos dentro de Guinea Ecuatorial. O cambios que no son cambios estrictamente guineanos, que son cambios en otros niveles, pero que creo que también está por ver su efecto en Guinea, como puede ser la victoria del presidente Obama en Estados Unidos y el cambio de gobierno en este país tan importante actualmente para Guinea, y que igualmente está por ver qué efectos puede tener eso en el futuro. Muchas gracias. I wish I could summarize that interesting talk in a few sentences. There is a paper, and we'll see if the conference organizers can get a supply of this in English. There's a paper in English, and hopefully we can get a supply of these, if not tonight, probably tomorrow morning there and upstairs for those of you who'd like to get a hold of this interesting paper. We have a few minutes. We're going to break at 7 sharp so that you can go upstairs, have a little tea, snack, chat. But we do have a few minutes. I would ask you again, as I said at the outset, because we have so little time, to please line up at anybody with a question. Please come to the mic right there, stand in line, and give us, if you would, just a 2 or 3 sentence question, if you could put it as succinctly as possible. No statements, just questions. Please, anyone has a question of any of the 3 speakers. Please stand at the...
está aquí abajo. Bueno, mi nombre es Germán Santana y quería hacer una pregunta a Alicia o Hanna, pudiera responder. Hay algo todavía a mí que no me encaja y es lo siguiente. Vale. Y es lo siguiente. ¿Por qué no se opta en Guinea, a pesar de todo, por un modelo, digamos, similar al de estados con poca población, como es el caso de Guinea, con pocas dimensiones territoriales, como es el caso de Guinea Ecuatorial, al estilo del Próximo Oriente, en el que dictaduras no son incompatibles con un mayor reparto de riqueza entre sus habitantes? Y en el mismo sentido, si ven que en función de los últimos cambios que se están produciendo en Guinea, eso puede variar en los próximos años y dar paso a ese modelo. I'm going to translate the question real quick. I don't know if you want to translate the question yourself. My English is not very good, but no, okay, but I think I could translate. Okay. My question is possible in Guinea, in Equatorial Guinea, similar project that is Middle East, with better repart of the risk in between the population. O digamos recursos, ¿no? Sí, like, recursos. It is, Source. dictatorship is not, in fact, incompatible with better distribution of resources. And so it seems like you're asking, is there a way in which the Ghanaian state might follow, like an Emirates example, if the sort of normative democracy example isn't one that they want to follow? I know Alicia is going to answer in Spanish, and then I'm going to answer in English. Bueno, primero, yo no conozco la situación bien en sitios como Dubái o Qatar, con lo cual no puedo contestar bien la pregunta. Ahora, me parece una pregunta muy interesante, precisamente porque supera lo que decíamos de modelos demasiado generales de maldición de los recursos. Entonces, me parece una comparación que se podría hacer y podría iluminar cosas interesantes. Así que no voy a contestar directamente, pero un par de temas. Primero, en estos lugares hay una ciudadanía que efectivamente disfruta más de un reparto de la riqueza, pero también sabemos que hay grandes masas de inmigrantes de Asia, del sudeste asiático, que son los que sufren. Entonces eso tampoco podemos obviarlo a la hora de entender la estructura social de estos lugares, ¿no? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que no es una respuesta, porque requeriría que yo conociera bien aquello, ¿no? Pero hoy por hoy, en Guinea Ecuatorial, no quiere decir que esto tenga que ser así por los siglos, hoy por hoy la pobreza es un instrumento político y lo ha sido durante todo este tiempo. No es un hecho de la naturaleza que el gobierno no sabe cómo superar. Es un instrumento político en la medida que el gobierno no solo no reparte, no solo no invierte en servicios mínimos como es sanidad y educación, que siguen sufriendo de unos niveles indecentes en un país tan rico. No solo es que no reparta, es que no permite la emergencia de ámbitos económicos independientes de sí mismo, no permite al pequeño comerciante prosperar. Entonces, digamos que hay una política clara de pobreza. ¿Por qué el gobierno de Dubái utiliza otras estrategias? Pues habría que indagar. Pero el régimen de Obiang sabe que promover una clase media en Guinea supone también minar sus bases de poder, porque lo que aquí no estamos mencionando es hasta qué punto la alternancia política en Guinea está fuera de cuestión, ¿no? Entonces, permitir una clase media que exija un cambio de gobierno es minar las bases de un presidente que, no olvidemos, una vez perdida su presidencia, podría muy fácilmente caer también en juicios en otros lugares por
por violación de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la pobreza hasta donde estamos ahora, como digo, no tiene por qué ser una cosa para siempre, es una política de mantenimiento del poder del gobierno, tal como lo veo yo. The respondent says that although she doesn't know the case of the Emirates, Dubai, Qatar, etc., she sees that fundamentally this government is interested in using poverty as a political tool. In as much as all economic activity, small commerce, small businessmen, or any other economic activity that is an alternative to the government is squashed. And furthermore, at this point, this government is not interested in the creation of an effective middle class that would create an alternative to its power. Political alternation in the government is not an option right now in Equatorial Guinea. If this president were to fall or resign, he would find himself under the very real possibility that he could be tried for human rights abuses either in the country or elsewhere. Are there any other questions? Please go to the mic. If you would line up at the mic if you have a question as well, we'll try to get you in. Again, please be brief with your questions. My question is to Alicia. ¿Cuándo ha ido usted en los últimos años a Guinea? La pregunta trampa. No, es la pregunta real, no es trampa. No, hace 10 años. Hace 10 años que no va. Entonces, es obvio que lo que puede estar diciendo puede haber un abismo entre lo que dice usted y la verdad. No, ok. Ok, no, sí. Ok, porque le digo eso es por las transformaciones que ha habido en el país y son bastantes profundas y mi sugerencia sería que cuando hable de los análisis de Guinea se interese un poquito más porque yo la conozco de Madrid de hace ya unos años y su discurso no ha cambiado mucho. Efectivamente fui en el año 99 y entre muchas de las limitaciones que tienen los investigadores, pues puede ser, por ejemplo, no haber estado recientemente en el país. Lo único que puedo decir es algo que también se ha dicho esta mañana. Hay ciertas dificultades para hacer trabajo de campo en Guinea Ecuatorial. Sí, he dicho ciertas dificultades y ir a un país no es la única manera, ni siquiera garantía de conocer bien lo que pasa. Uno puede ir a un país de turismo y no enterarse de lo que ocurre en un país y hay otras fuentes que tienen que ver también con el contacto directo, las entrevistas con personas que viven en el país. Hay informes de organizaciones internacionales, hay prensa, hay datos de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el PNUD. Si uno no puede ir al país que estudia, debe utilizar todas las fuentes a su alcance y es lo que yo intento hacer. Creo que ir a un país no garantiza que uno sepa qué está pasando en el país y prueba de ello son las numerosas personas que van de turismo a muchos países y vuelven sin conocer ni cuál es la situación de los derechos humanos en ese país, ni cuál es la situación política en ese país. Entonces, es verdad, es una deficiencia de las muchas que tienen las investigaciones en ciencias sociales. Todas las investigaciones en ciencias sociales tienen enormes limitaciones. Siempre nos acercamos de manera limitada a nuestro objeto de estudio, pero, como digo, hay otras fuentes que, aunque uno vaya al país, debe utilizar, como son todos los informes, toda la prensa, las entrevistas, el contacto directo con personas que viven en Guinea Ecuatorial. Eso lo puedo decir. Real quick translation. Visiting a country is not guarantee of doing good research about the conditions of a country. In lieu of visiting a country, sometimes when visiting the country is not an option or there are difficulties to obtain information, there is access to reports, literature on the issues or scholarship, and that is what the source of the respondents' information comes from there. This question is for Joseph. I remember, I think I was talking to an oil executive in Malabo, and I think he said something about how they had to employ a
certain amount of the local population. Does that come into play with the CSRs, corporate social responsibility? En español, me acuerdo en Malabo hablando con un ejecutivo de las corporaciones de petróleo y que me dijo que hay que dar trabajo a algunos de la población local y si esto tiene que ver, si es parte del, no sé, un contrato de o la responsabilidad de las corporaciones ahí. Yeah, I didn't touch too much on there's a lot of definitions of corporate social responsibility floating around, and people debate about what actually is corporate social responsibility and what it isn't. The oil companies do, back at least here in the U.S. and the American oil companies, anyways, who are the predominant producers right now in Equatorial Guinea, do say, oh, one of the ways that we contribute to the local economy is that we employ a majority of our workers come from Equatorial Guinea, and it's one of the statistics that they put into their corporate social responsibility reports. Personally, I don't think that my take on that is it's something that's in the contract with the government. The government obligates them to employ, I believe it's 70% of their workforce has to be local, and you go there and you see who have at least currently, what jobs do locals have? They're the drivers that pick you up from the airport and drop you off at the oil company compound. They're the people working in the cafeterias. So they don't get the very lucrative jobs. However, part of that is pragmatic, is that in a country where the education has a long ways to go, there aren't, and you're talking about an oil industry is highly technical, that the jobs that require a lot of training, it takes, in the case of Nigeria, the oil companies say that it took about 20 years before they could actually train the capacity locally to take over some of the higher level jobs, and that is happening. One of the things the companies are doing, the government's doing this as well, is sending people abroad to universities. The American oil companies each one of them has a different agreement with a different U.S. university to send a certain number of people to the U.S. To be trained to take over some of these higher level technical jobs that are more high paying. So there is some, it's one of the things about the oil industry. It doesn't create a lot of jobs anyways. It's the capacity just isn't there. I mean, it's as far as labor, it's not very labor intensive. I guess is the way to put it. So it's not going to create a lot of jobs, and that's one of the dangers of an economy that becomes too focused on oil. Is there's very little diversification, and so you have a high demand for those jobs because they pay better than all the other jobs in the country, but they only go to a few, and so you have a lot of people who are sort of left looking for work. We have time for one more question before we break. Anyone? If nobody has a question, I actually wanted to say something really briefly about the Emirates comment. I don't know if that's okay. It's going back a little bit to the question about the Emirates. I just had something to say that is very anthropological of me. But the question that you ask is a theoretical question, a question about state organization and the relationship between the state and its citizens. And the answer that Alicia gave is one in which is saying, in her interpretation, the state has a very specific relationship with its citizens in Equatorial Guinea, and it's an interesting argument. I think also, though, on the ground, it's not just a theoretical question, because Equatorial Guinea knows that demographically it's very similar to Emirates. So in fact, what anthropologists and probably others would call a cultural imaginary, very often when you talk to people in the street and you say, oh, there's all this oil, what's going on? We're going to be like an emirate. We're going to have flyovers. I've never been to an emirate. I don't know. I mean, some of these people have and some of them haven't. But there's a circulating cultural imaginary that in fact is the model. Now, whether, sort of theoretically at the state level, that's a model that's tossed around. I don't know how state reform actually works in practice, but at the local level, that's something that people are very sort of aware of and that circulates. Okay.